¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Tertulia Teológica. Estamos de regreso ya en el canal para poder hacer nuevos videos. El día de hoy quisiera introducir una de las series que voy a unir también con los book review. Y es una serie que tengo bastante tiempo con ganas de hacer, que es una serie de apologética. Muchos de los que quizás me conocen o interactuamos en redes sociales se habrán dado cuenta que una de las áreas de la teología que me gustan, que me apasionan, es precisamente la apologética. También quizás algunos por allí se han percatado de algunos piques, por así decirlo, algunos comentarios acerca del estado de la apologética actual. Y quisiera yo introducir esta serie precisamente haciendo una introducción a lo que es la apologética. Y aunque ahorita mismo no voy a explicar algunos comentarios que he hecho en redes sociales, eso lo haré en un video posterior, sí me gustaría al menos sentar las primeras bases para que en futuros videos, cuando continuemos con esta serie, podamos nosotros hablar el mismo lenguaje. La apologética hoy día es quizás un poquito más conocida o quizás es más fácil de identificar que en años anteriores. Yo recuerdo cuando quizás inicié con este gusto por esta rama de la teología, algunas personas me preguntaban ¿qué es eso? ¿Por qué te gusta eso? ¿Qué se hace? Y ya gracias a Dios ahora hay más información, quizás hay un poquito más de material y la apologética se ha convertido en algo cotidiano hasta cierto punto en ciertos círculos del internet y también en la vida eclesial de nuestros hermanos de la iglesia. La apologética tiene este atractivo porque el ser humano por naturaleza es curioso. Yo tengo una hija pequeña y usualmente ella constantemente pregunta el porqué de las cosas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué esto se cayó? ¿Por qué esto es así? Yo creo que es natural que nosotros busquemos coherencia en lo que nosotros estamos viendo de la realidad. A veces vemos ciertos fenómenos, ciertas cosas que nos parecen nuevos o nos parecen extraños y queremos saber el por qué está pasando y cómo eso puede tener sentido con mi experiencia pasada o con lo que yo entiendo también del mundo. La apologética en un sentido nace también como una especie de respuesta para la curiosidad y las dudas que el ser humano de por sí tiene. Nuestra cultura o nuestra sociedad hoy día está bajo, podríamos decir generalmente, bajo un modo de pensamiento que en la academia se le conoce como posmodernismo. Algunos quizás dudan por allí si es posible vivir una era posmoderna. Uno de ellos es William Lane Craig. Algunos se atreven a decir que estamos en una era hipermoderna, que realmente lo que estamos nosotros resintiendo hoy son las últimas consecuencias, ¿no?, del pensamiento modernista. Sea cual sea el caso, estamos viviendo en una sociedad que casi por default no está de acuerdo con las metanarrativas. De los varios aspectos que podemos hablar de posmodernismo, quizás después podamos platicar sobre posmodernismo. El punto clave que yo quiero mencionar aquí es que nuestra comunidad, nuestra sociedad en general tiene dudas acerca de la posibilidad de las metanarrativas. Una metanarrativa es un relato que busca darle sentido a la realidad, abarcar la realidad, darle coherencia y presentar un relato a la persona que tenga sentido, es decir, que él pueda observar o entender esta metanarrativa y decir, bueno, a través de estos lentes o a través de este entendimiento de la realidad, ahora comprendo por qué las cosas son así, de dónde vienen y a dónde van. Nuestra sociedad posmoderna es muy reacia a aceptar estos metarrelatos porque estos metarrelatos en sí mismos desafían quizás varias nociones actuales, como quizás decir como la verdad es relativa, cada quien tiene su versión de la verdad, puede ser lo que tú quieras, no importa lo que tú creas, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos decir entonces que nuestra sociedad en general tiene sospechas sobre cualquier metanarrativa. La fe cristiana
en un sentido también es una metanarrativa, porque la fe cristiana presenta al ser humano este relato completo desde el inicio, el trayecto y el fin de nuestra historia y aún más allá. Y trata de explicar pues prácticamente los fenómenos generales que nosotros podemos observar, como el sentido de la vida, quizás el problema del mal, la existencia o no existencia de Dios. Por lo tanto, en nuestra sociedad es normal que el cristianismo no sea tan apreciado como quizás lo era en años anteriores. Y muy posiblemente esta secularización del pensamiento en nuestra sociedad aumente y quizás no se llegue como algunos quizás como los jinetes del ateísmo quieren decir que nuestra sociedad quizás va a un puerto ateo. Parece que más va a un puerto de cinismo y de relativismo total. ¿Qué tiene que ver todo esto con la apologética? Bueno, precisamente la apologética es una disciplina o una rama dentro de la teología que busca presentar al oyente esta cosmovisión, esta metanarrativa cristiana en secciones y presentarlo de una manera racional, ¿sí? Presentarlo al oyente de modo que esta persona, al razonar los argumentos, las afirmaciones y las propuestas que el cristianismo tiene, la persona pueda ver y pueda razonar y pueda decir: me parece lógico, me parece coherente. Y precisamente la apologética trata de que la persona pueda apreciar estos argumentos o estas afirmaciones, compararlas con otros argumentos u otras afirmaciones que compiten con el cristianismo, y entonces la persona pueda ver que el cristianismo ofrece la mejor opción. Una de las críticas que se hace a la apologética es que quizás es demasiado académica. Y en un sentido sí, es decir, cualquier rama de conocimiento especializado tiende a ser académico, tiende a tener una jerga quizás especializada, pero no necesariamente tiene que ser el caso. Lo que sí ocurre con la apologética es que suele ser muy interdisciplinaria, y esto puede ser una desventaja, pero también una ventaja. Una desventaja porque quizás para meterse en estos asuntos uno tiene que irse introduciendo quizás un poco a temas filosóficos, temas científicos, temas médicos, temas históricos, y quizás salir un poquito de la zona de confort sobre alguien que quizás tiene este gusto por estudiar la palabra de Dios. Pero por otro lado es una ventaja porque hay personas que de verdad quieren encontrar respuestas quizás dentro de su área. Quizás hay científicos, o tú que me estás escuchando te gusta la matemática, la física o la biología, y tienes dudas si lo que tú estás aprendiendo puede de alguna forma relacionarse con algunas de las creencias o en sí la metanarrativa cristiana, o te apasiona la historia, yo qué sé. Entonces la apologética tiene esta facilidad de ser interdisciplinaria porque a través de la elaboración o de la sofisticación, ¿no?, de algunos argumentos apologéticos, muchas ramas del conocimiento también son alcanzadas por esta influencia, y entonces las personas que están allí pueden ver en la apologética una forma linda, agradable e interesante de poder ya sea fortalecer su fe o acercarse también a la fe cristiana. La apologética también tiene una historia muy amplia con un pedigrí muy importante. Muchos están de acuerdo, y yo también estoy de acuerdo, que uno de los primeros en aplicar, al menos de forma rudimentaria, algunos principios de la apologética fue precisamente Pablo. Nosotros vemos a Pablo por un lado dialogando bajo la influencia o bajo los principios de la escritura con los judíos en la sinagoga para poder demostrar con argumentos que Jesús realmente era el Mesías y poder interpretar las escrituras a la luz de este principio hermenéutico. Pero también vemos a Pablo por otro lado con los griegos o con las personas quizás paganas o seculares, tratando de hacer una argumentación casi desde la teología natural en un sentido. Entonces quizás alguno pueda decir: no, pero no es mera apologética. Es cierto, es algo quizás muy primitivo, no sofisticado, pero sí vemos los principios, al menos metodológicos, para poder hacer apologética. Con el tiempo, después de que los apóstoles, ellos quizás hicieron su trabajo y descendieron a descansar, nuevos hombres y mujeres se levantaron para continuar con el trabajo de estos hombres, y los primeros quizás que continuaron el liderazgo de la iglesia son conocidos hoy como los padres de la iglesia.
Y dentro de los padres de la iglesia nosotros tenemos muchos personajes. Por ejemplo, tenemos Justino Mártir, tenemos a Félix, Tertuliano, Teófilo, Clemente, Alejandría, Lactiano, etcétera, muchos otros, que se enfrentaron con esta cuestión. Era una nueva fe que no era judía, aunque tenía elementos judíos, y tampoco era pagana, no era politeísta, aunque creía en la Trinidad, que era algo novedoso en esa época. Entonces tanto los judíos los atacaban como los paganos los atacaban, y entonces los cristianos eran este grupo de personas malentendidas, rechazadas y quizás hasta cierto punto temidas o despreciadas, y empezaron a surgir ciertos chismes, podríamos decir, de la fe cristiana. Por ejemplo, se llegó a decir que cuando los cristianos se reunían para celebrar la Santa Cena, ellos literalmente hacían sacrificios humanos porque quizás algún fulano escuchó por allí que decía: esta es tu sangre y esta es tu carne, participemos, y se imaginó que realmente estaban haciendo ahí alguna cosa así. También habían rumores de que en los cultos cristianos habían orgías desenfrenadas porque se hablaba del amor entre hermanos. Estas visiones desenfocadas y pervertidas del cristianismo exigían una respuesta, exigían que alguien dijera realmente esto es lo que está pasando, esto es lo que está ocurriendo y no es como ustedes lo pintan. Y ahí es donde salen los primeros apologistas. Ellos en muchos sentidos le dieron forma a la doctrina cristiana porque por un lado respondían preguntas de los judíos acerca de la nueva fe, respondían preguntas de los paganos acerca de la nueva fe y respondían preguntas aún de los herejes dentro de la nueva fe que pervertían la fe cristiana. Después de estos primeros cristianos y durante mucho tiempo en la historia de la iglesia, hombres y mujeres también se levantaron para hacer de una u otra forma apologética de cara a los nuevos retos que la iglesia enfrentó a lo largo de las edades, pero pareciera que hoy en día esta práctica de la apologética no solamente ha caído en desuso, sino en desprecio, no solo por el mundo, sino incluso por la misma iglesia. Algunos podrán decir, es que tú solamente tienes que tener fe, no necesitas buscar argumentos racionales, no tienes que buscar en la ciencia, no tienes que buscar en la sociología, no tienes que buscar en la historia, porque eso es falta de fe. Pero la fe no carece de contenido, es decir, nosotros no somos meros místicos asiáticos que entramos en un trance de fe. No es así. Nuestra fe tiene un contenido, nuestra fe tiene información, nuestra fe tiene una base sólida que el Señor nos ha dado a nosotros en las Sagradas Escrituras y a través del segundo libro, que es la naturaleza, precisamente porque nos dio la capacidad de poder entenderla, nos dio la capacidad de poder razonarla y nos dio la capacidad de poder darle esta coherencia para que nosotros podamos interiorizarla y comprenderla. La cuestión es que en muchos sectores se ha dado un fenómeno que es el fideísmo, que es una estrategia de retirada por los ataques que el racionalismo en algún momento acertó a la iglesia, acertó a la fe cristiana, y quizás como la iglesia no estaba preparada en una buena apologética, lo que hizo es decir, ¿saben qué? Estos retos de la ciencia, estos retos de la filosofía, estos retos de la historia, podemos decir por ejemplo Carlos Marx, Freud, Darwin. Entonces lo que hizo la iglesia es decir, ¿saben qué? No podemos, en vez de meternos en esa área, nos retiremos y solamente digamos vamos a tener fe. Pero la iglesia, la fe que Dios le dio a la iglesia, a ti y a mí, puede levantarse aún de los ataques del modernismo y especialmente del reto hoy del posmodernismo. Bueno, esta es solo una introducción, quizás hay varias cosas por allí que van a quedar al aire y quizás algunos se preguntarán, bueno, ¿cuál fue este ataque que hizo el modernismo a la iglesia? ¿Qué tiene que ver Freud, Marx, el posmodernismo? Poco a poco en esta serie de apologética vamos a ir desglosando estos términos. Por ahora lo que yo quiero mencionar son algunos beneficios que la apologética tiene para aquellos cristianos que se animen a entrarle a este ruedo. Estos beneficios yo los saco de un libro muy importante de William Lane Craig, que es Fe Razonable. Para el que guste adentrarse un poquito más en esto, le recomiendo muchísimo este libro. Y el primer beneficio que William Lane Craig menciona es que la apologética moldea la cultura. Si ustedes se han dado cuenta, en el área académica, especialmente en la preparatoria y universidad, hablando en México, quizás en algunos otros países se utilicen otro nombre para los niveles escolares, pero pareciera que la cultura académica tiende más al escepticismo y al ateísmo. Es decir, si tú vas a una universidad secular,
y tú anuncias a bombo y platillo que eres cristiano, muy probablemente la gente te va a ver con malos ojos. Va a pensar que es una persona quizás atrasada, arcaica, quizás retrógrada, que no tiene buen gusto por la ciencia. Eso no es real. Es decir, fue la misma iglesia la que inventó las universidades y el método científico, pero este pensamiento cultural está tan impregnado por varios factores, especialmente los factores que quizás se presentan en mass media. Es una cultura que se puede cambiar, es una cultura que se puede revertir. Y la apologética permite que el cristiano tenga las herramientas para poder decirle a esta cultura: esa forma de ver el cristianismo no es la correcta. Podemos moldear la cultura a través de las herramientas apologéticas para poder mostrar que la fe cristiana es una fe razonable, que tiene argumentos que son coherentes, lógicos y apreciables para cualquier persona. El segundo beneficio que William Lane Craig menciona es que la apologética fortalece a los creyentes. Y es cierto, volviendo al asunto de las universidades, a mí me tocó ser capellán y en varios pláticas que tuve, muchos compañeros, muchos muchachos tenían cierto temor de ir a universidades seculares porque quizás su carrera los iba a poner en peligro, por ejemplo, con su fe. Algunos tenían miedo de estudiar psicología, por ejemplo, porque tenían temor de que eso los hiciera tambalear de su fe. Algunos querían estudiar física y tenían temor de que eso los hiciera tambalear de su fe. La razón de esto es porque en general nuestros jóvenes y hermanos de la fe tienen este temor de que la ciencia, la filosofía, la historia, en sí el conocimiento en general es una amenaza para la fe. Pero a través del estudio de la apologética nos podemos dar cuenta que en realidad las ciencias son aliadas para la fe, y eso fortalece al creyente, le da fuerza, específicamente en el caso de las universidades, pero en general le da fuerza al cristiano para poder hablar con más valor, para poder hablar con más entrega, con más seguridad, sabiendo que su fe está basada en la verdad. Y el tercer beneficio que William Lane Craig menciona es que la apologética sirve para pre-evangelizar a los creyentes. Punto muy importante: la apologética no es evangelismo. Uno no hace evangelismo solamente apelando a la mente, sino a todo el cuerpo. Recordemos que el Señor está interesado no solo en la mente, sino en el corazón, en toda la persona. Pero en muchos casos la apologética ayuda a ir quizás rompiendo ciertos estigmas, ciertas ideas equivocadas que habían acerca de la fe. Y muchas personas que tienen estas dudas suelen ser personas influyentes, personas importantes que han sido altamente educadas en una cultura escéptica, atea o secular, y tienen estas dudas, estos cuestionamientos que en algún momento les evitan acercarse a la fe. Y yo creo que esas personas harían un bien grandísimo a la iglesia. Pero para poder traerlos, no solamente hay que apelar al fideísmo, una fe quizás ciega, hay que apelar también a esa razón que el Señor nos dio a nosotros como seres humanos, a través de las verdades que nosotros podemos extraer de la fe, de las doctrinas, de la Biblia, del mundo natural, y poder decirles: la fe cristiana es una fe razonable. Bueno, esta ha sido una pequeña introducción de lo que es la apologética. Estoy tratando de hacerlo lo más resumido posible y metí varias cosas aquí que quizás en algún momento alguien pueda decir: bueno, ¿de qué está hablando este brother? Pero esta va a ser una serie, así como iniciamos la serie de los book review, que ya vamos a retomar la siguiente semana para poder hacer el segundo book review. Tenemos a tener esta serie de apologética donde vamos a ir estudiando algunos temas, algunos conceptos, responder algunas preguntas en la cajita de comentarios. Y la siguiente semana, primero Dios, vamos a empezar la tercera sección, que va a ser una sección de teología sistemática, que va a estar papaya de Celaya. Bueno, gracias por estar con nosotros, por estar aquí en Tertulia Teológica. Espero que este video te haya gustado. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, ahí está la caja de los comentarios para que tú puedas también escribir por allí. Y bueno, si alguno quiere alguna recomendación sobre el tema de apologética, yo recomiendo, pues ya mencioné William Lane Craig, Fe Razonable. No tengo físico porque pobreza. También En Guardia de William Lane Craig es un buen libro introductorio. Tengo
como recomendación también el libro Dios existe de Dan Turdina. Tiene información invaluable, muy buena, muy accesible, muy ordenado, de mis primeros libros que leí de apologética. Así que con esos tres yo creo que es suficiente para poder iniciarse en este asunto. Bueno, me despido. Gracias de nuevo por estar aquí en Tertulia Teológica. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.